corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra me cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom para todos mis hermanos, Yahweh los bendiga, bienvenidos a un estudio más, una enseñanza de día de Shabbat. Empezamos el día de reposo ahora mismo y siempre la iniciamos con una reflexión de los salmos.
que es una gran bendición. Estamos haciendo un verso a verso de cada uno de los capítulos de los Salmos y estamos en el capítulo 107. Ya hemos cubierto una gran porción del libro de los Salmos. Así que les agradezco que nos acompañen y que, bueno, podamos todos hoy reflexionar en la misericordia de nuestro Dios. Es un salmo muy lindo. Padre Celestial, te agradezco por la noche que ha empezado, Señor, la oportunidad de buscarte, por mis hermanos, los que se conectan, los que nos ven, los que participan de separar este día especial para ti, los que te buscan, Señor, en sus casas, en sus congregaciones. Donde sea, Señor, que haya alguien que te busque hoy, Señor, permite que seas hallado, Señor, de los que te buscan. Gracias te doy porque eres bueno siempre, Señor. Amén. Bueno, vamos a leer el Salmo 107 y hacemos, como siempre, un comentario verso a verso. Vamos a ver. Dice el 107. Alabad a Yahweh porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Yahweh, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado en las tierras del oriente y del occidente, del norte y sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad de donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Yahweh en su angustia y Él los libró de su aflicción. Los dirigió por camino derecho para que viniese a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Yahweh y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia el alma del menesteroso y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción, en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Yahweh y aborrecieron el consejo del Altísimo. Me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio, me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Ayúdame, Yahweh, Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia, y entiendan que esta es tu mano, que tú, Yahweh, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántese, mas sean avergonzados y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian. Sean cubiertos de confusión como con un manto. Yo alabaré a Yahweh en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré. Porque Él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Amén. Bueno, ¿qué tal este salmo? Es un salmo de que es la... Ay, no, espérenme que yo hice ahí algo raro, ¿cierto? Yo me paso, sí, pero estaba como en onda de lo que estaba pasando. Se me pegaron las hojas y me pasé como al 109. Entonces leamos el pedacito que nos faltó. Quedamos en el versículo 11. Bueno, decía allí, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Yahweh y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego clamaron a Yahweh en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Es parecido, de hecho lo que acabo de leer tiene que, por eso ni me di cuenta, habla de un tema muy similar. Alaben la misericordia de Yahweh y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, y a causa de sus maldades su alma abominó todo alimento. Y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Yahweh en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó, los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Yahweh y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Yahweh, sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso, que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal
tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Yahweh en su angustia, y Él los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Yahweh y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo. En la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto, los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril. Por la maldad de los que la habitan, vuelve el desierto en estanques de aguas, y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y funda ciudad donde vivir. Siembra campos y planta viñas. Rinde abundante fruto, los bendice y se multiplican en gran manera, y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar la familia con rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren la boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Yahweh? Amén. Bien, el texto, ¿de qué habla? Prácticamente el cierre da la clave de lo que habla este texto. De la misericordia de Yahweh. La misericordia de Yahweh, una invitación constante del escritor es: alábenlo por su misericordia. Alábenlo porque Él es bueno. Alábenlo porque Él es bueno. Y el cierre es la frase con la que me gustaría que reflexionemos este pasaje. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá la misericordia de Yahweh? Pues, veamos este salmo desde ese punto en el que arranca. ¿Quién de nosotros es sabio para ver, para entender que Dios es bueno? ¿Saben que a veces no vemos a Dios no porque no esté presente, porque no esté haciendo, sino porque somos ciegos? A veces simplemente no podemos ver. Y se requiere entonces tener luz, tener vista, tener entendimiento y sabiduría para poder ver y darnos cuenta de las misericordias y la bondad de Dios. Vamos a ver, versículo 1. Dice: alabad a Yahweh porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Yahweh, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. ¿De qué está hablando acá? ¿Cómo así? Alaben a Yahweh porque para siempre es su misericordia. Y dice, ¿quiénes deben decir esto? Los redimidos, que ha tomado del poder de los enemigos y congregado de las tierras de oriente, occidente y norte y sur. ¿Qué es esto? ¿De qué está hablando ahí? Este es el libro número 5, de hecho. Aquí comienza una nueva tanda a ver, los salmos están divididos en diferentes libros. Aquí arranca el número 5, quinto. Y es difícil datar este salmo, pero es interesante lo que dice aquí. ¿Quiénes deben alabar al Señor? Los redimidos de Yahweh. ¿Y a qué se haría referencia para este salmista? ¿Quiénes son los redimidos de Yahweh? ¿Qué es un redimido? Alguien que ha sido rescatado y alguien que ha sido, digamos que, liberado. Alguien que ha sido liberado ¿de qué? Del poder del enemigo. ¿Y cuál enemigo es el que hace referencia aquí el salmista? ¿Ah? Bueno, ahí es donde entra a ser interesante preguntarse, esta es la información que nos permite quizás datar el Salmo. Porque aquí está hablando de un opresor, de algún enemigo de Israel, con tal poder que tuvo secuestrados sí, ese es el término, o secuestrados o raptados a una gran parte del pueblo, que dice, ustedes que regresaron, que han sido redimidos, que han vuelto, ¿pueden ver la misericordia de Dios? Alábenlo. Del oriente, norte, sur y occidente. Pero justamente que mencione los 4 ángulos hace que sea complejo datar el salmo. A ver, ¿cómo así? ¿Por qué es importante datar el salmo? Porque cuando lo datamos entendemos el contexto desde el que habla el salmista. Si estamos hablando que
está hablando de los cautiverios de la nación, mayormente ella, para el tiempo de los salmos, sus cautiverios siempre fueron del norte, del nororiente, con Babilonia, los sirios, los asirios y todos los países, digamos, o las regiones del norte con unos fines imperialistas, ¿verdad? Y expansionistas. Y hacia el sur, el tema de Egipto, pero mucho tiempo atrás. Entonces, quizás lo que está diciendo es enfatizando de cada vez que alguno de la nación eh, podía encontrarse en este sentido de libertad, de regreso, de retorno, diga, usted no ha visto la bondad de Dios. Y creo que este tiene dos maneras de verlo. Uno, desde el punto de vista, digamos que más literal de lo que está hablando, y es de un secuestro. Y otro punto de vista, y es el de vernos a nosotros mismos allí, como redimidos. Vamos a ver los dos puntos de este pedazo. El primero, y que es muy oportuno para esta época, porque es un momento complicado. Se ha llegado a un acuerdo entre Hamas y Israel para liberar presos. Y yo me ponía a pensar qué se sentirá volver de las prisiones, ¿no? ¿Qué se sentirá regresar de la oscuridad de una prisión y en las condiciones en que se ha tratado este asunto, que ha sido terrible, ¿no? De cómo hay dos situaciones, hay dos, pero voy a hablarlas en general, abierta, digamos, sí, en general para no ahondar en los grupos. Las dos situaciones es una y es secuestrados, me refiero al tema del 7 de octubre, después de una masacre terrible perpetrada por Hamas, y vienen allí una cantidad de secuestrados israelíes que están siendo liberados de a poquitos. Y están los otros que son palestinos, que también ellos están, digamos, en cárceles, prisioneros, por también diferentes fines, entre los israelíes, y también de ellos han sido liberados, por lo menos el último domingo fueron liberados como 90 de ellos, 93, algo así. La mayoría madres y mujeres y niños. Y se pregunta uno cómo se vive una situación de estas. En ambos casos, quizás en unos peor que el otro, no sabemos exactamente, pero lo que sí sé es que los pueblos que prácticamente se odian, porque tienen razones para odiarse, para sentir una sed de venganza. Y haciendo énfasis en nuestro pueblo, esto no es nuevo. La historia en particular de Israel, que es la que conocemos gracias a la Biblia, está llena de esto, de prisiones, está llena de secuestros, y eso no es nuevo. Les pongo egipcios, ponemos los asirios con la división de Israel, cuando ellos capturan prácticamente las tribus del norte, los babilonios que se llevan por 70 años a los judíos hacia Babilonia. Prácticamente eso, ellos terminan después de tantos exilios moviéndose a todo el mundo, a Europa, de una manera muy importante, y viene el tema de los nazis y terminan en campos de concentración. Y recientemente este tema con Hamas nos deja mucho que pensar, a mí me deja mucho que pensar, y es la pregunta, ¿cuál es la pregunta que surge después de todo esto? Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué permites esto? Estamos en el punto ha habido una desgracia inmensa en toda esta región. Y en lo que compete a nuestro pueblo, sentir que inocentes hayan sufrido algo tan grave y que hayan pasado tanto tiempo en prisiones, con un trato, en la mayoría de casos seguramente, ¿cómo se diría? Contra todos los derechos internacionales de cómo se trata a una persona, seguramente. No sé, pero sí seguramente la vieron pasar
muy mal, un tema muy complejo. Y yo creo que lo que más resuena en la mente de la gente era en ese momento, era dónde está Dios, ¿no? Seguramente, en los familiares y en el preso. Otra parte de los familiares seguramente estuvo justamente al otro lado y es agarrado de Dios, de yo confío en que Dios va a liberar a mis hijos, mi esposo, mi esposa, el que sea que estuvo secuestrado. Pero ¿qué pasa después de la liberación? ¿Qué creen que pasaría si somos capturados alguno de nosotros, algún hijo nuestro, y pasa 100, 200, 300 días preso, donde uno no sabe si está vivo y sabe que está con un grupo terrorista de lo peor? ¿Cómo se siente cuando te enteras que lo van a liberar y lo ves llegar a casa? ¿No? O sea, ¿cómo se sentirá eso? Yo supongo que la primera impresión es una alegría absoluta, como si hubieran resucitado un muerto, seguramente, una sensación impresionante. Pero luego de meditar y hablar en casa, ¿qué se pensará? Pues lo que dice el salmista es, alaba a Dios porque Él es bueno, tú que has sido redimido de Yahweh. Y nos hace pensar en ese mismo asunto, así como ahora, pues lo fue en el pasado y fue personas que fueron capturadas y volvieron. Así que en esa época el salmista les dijo, alaben a Yahweh porque Él es bueno. ¿Qué le diría hoy el salmista a una persona liberada de un secuestro y a su familia? Alaben a Yahweh porque Él es bueno. La pregunta es, ¿qué tan fácil es alabar a Dios después de un secuestro? ¿Cierto? O sea, si nos fijamos, el punto clave es, alábenlo porque Él es bueno. ¿No se han dado cuenta que ya no están cautivos? ¿No se han dado cuenta que han sido redimidos, que están en casa? Y no solo eso, aquí el Salmo habla de algo mucho más grande y habla de los redimidos del mundo. Dice, los ha congregado de todas las tierras, los ha traído a su lugar. Y es en este punto en el que entramos a la otra parte, y es donde nos vemos nosotros como redimidos. No sé realmente cómo tocaría hablar con las familias de los que han vivido esto del secuestro, de cómo era su vida antes del secuestro y cómo lo es ahora, cómo era su relación antes del secuestro y cómo lo es ahora. Y creería, me atrevería a pensar que muchos de ellos quizás se han reconectado con Dios por una simple razón. Se dieron cuenta o entendieron o asimilaron que Dios no se olvidó de ellos. Y esa sensación de yo podría ser contado entre los muertos, pero estoy vivo. Y tengo una historia única para hablar pues de que finalmente Dios tuvo misericordia de mí. Entonces, no sé cómo se viva después de una situación de esas, pero lo que sí sé es que tenemos la oportunidad de contar de una manera poco probable cómo se sobrevive a un grupo terrorista de esta calaña, de ese nivel, ¿no? No es lo mismo una situación de guerra donde termina, no sé, Rusia y Ucrania, presos en ambos casos en cárceles, y sí, seguramente maltratados, pero muy, muy seguramente no al nivel de lo que está pasando entre Hamas e Israel. En ambos casos los liberados, ¿cómo terminan? En ambos casos, ¿cómo los, no sé si han visto videos? Salen locos. O sea, salen, yo he visto palestinos liberados con los ojos torcidos. Los dejaron pasar hambres, una tortura brutal. Y al otro lado, mutilados, eh, pasaron hambres tenaces, ancianos, mujeres. Uno dice, ¿hasta dónde está esta necesidad de, seguramente en el caso israelí es preguntando, es indagando, buscando pistas y cosas, pero en todos casos simplemente la rabia y el dolor y la sed de venganza hace que se pierda mucha humanidad. Quizás no fueron todos los casos y en muchos casos hubo un buen trato, no sé, no desconozco. Lo que sí sé es que humanamente hacemos cosas terribles, pasan cosas muy feas, muy, muy feas. Y se pregunta uno, ¿después de eso qué? ¿Después de eso qué? Pues si estoy vivo, he de alabar a Dios. Eso es lo único que sé. Que si me tocara a mí vivir un secuestro y termino después de un tiempo libre, independientemente si me tocó pasar hambre, si me lastimaron, lo que eso haya costado, pues tengo que esforzarme por ver ahora un presente diferente. Y es este presente del de yo tengo una historia que pocos.
Esta historia se trata de que Dios, por alguna razón en su misericordia, me preservó hasta este presente. Y eso significa darle un mérito a Dios. Un mérito, porque también de los secuestrados israelíes han muerto muchos, por las razones que sean, porque los hayan matado, porque hayan muerto por los bombardeos, por lo que sea. Así que los que están vivos es un milagro, es como, no sé, pero es algo para meditar. Y yo siento que siempre que pasan tantas desgracias, cuando llega la bendición de poder decir, yo puedo contar la historia y mi historia en particular, pues el salmista dice, alaba a Yahweh porque Él es bueno. Su misericordia es para siempre. Y hablar de misericordia y bondad de Dios después de una crisis tan grande es difícil, pero este salmista nos forza a ver la gracia y la misericordia de Dios incluso después de esto. ¿Y cómo se puede ver? Pues en que Él nos permita volver a reunir. Entonces, en el punto nuestro es lo mismo, es decir, ¿yo qué con Dios? O sea, ¿por qué tú me has mirado a mí, Señor? ¿Por qué me has llamado a ser parte de tu pueblo? Yo era esclavo del mundo, yo era un prisionero más de un Señor, ¿cómo se dice? Eh, ¿Cómo es el mundo? Yo digo que es un Señor eh, que no tiene flexibilidad alguna, es decir, hace todo por mantener a sus presos siempre presos. Es un Señor muy dominante y a eso me refiero con el pecado, el servir a los estereotipos, a este mundo en particular, con todas sus ondas de cada época. Pero cuando veo que Dios nos llama, nos redime y nos congrega como un pueblo, solamente nos queda un camino y es alabar a Yahweh porque es bueno. Ahora dice acerca de estos, de los redimidos, en que nos vemos todos como perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Yahweh en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Yahweh y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambriente. Aquí viene otro, a ver, el complemento de esto, ¿no? Está hablando de qué nos ha redimido el Señor, a qué redención se refiere particularmente. Dice, habla de un mundo extraviado, hambriento, sin rumbo, perdido, desolado, necesitado. ¿Y quién tiene la posibilidad de alabar a Dios? Pues aquel que en su angustia clama al Señor y por lo tanto puede ser correspondido. ¿Sabe que Isaías dice, en aquel día clamarán a Yahweh y Yahweh los salvará? Y hace referencia al invocar la salvación, ¿no? O sea, clamar por la salvación, ¿qué significa? Es entender la situación en la que uno está y no quejarse más y no, digamos que no perder la esperanza. O más bien, encontrar en medio de esa situación la esperanza que está detrás del clamor genuino delante de Dios, o más bien, clamor hacia Dios, una petición profunda de la necesidad de uno. Cuando uno tiene esta capacidad de humillarse y de bajar la arrogancia y de darse cuenta que en el camino más profundo, más oscuro y más turbio, también desde allí el Señor puede escuchar, entonces su respuesta llega. Entonces, ¿qué pasa cuando vemos esto? Pues otra vez nos sentimos identificados. Porque así hemos andado, como perdidos por el desierto, en la soledad, sin encontrar dónde estar, hambrientos, sedientos. Y más allá de la literalidad, esta es la sensación de una vida sin Dios. O más bien, es lo que nos damos cuenta después de haber hallado a Dios, que era nuestra vida. Era como vacía, llena de pesadumbre. Entonces, en el momento en que nos damos cuenta de esa situación y buscamos al Altísimo y Él nos responde, alabemos a Dios.
Alabemos a Yahweh. Mm, Este ejercicio como que no se hace realmente siempre y quizás sea uno de los mejores ejercicios que podemos hacer y es reflexionar y darnos cuenta de quiénes somos, cuál es nuestra situación y pensar, ¿estoy en la soledad, en el camino perdido o he sido ya reunido? ¿No? O sea, como, ¿cuál es mi estatus en este momento? Si estoy perdido, busca a Dios. Busquemos a Dios, busquemos a Dios. Estoy seguro que Él responde, porque su misericordia es grande. ¿Y qué hace cuando el Señor, cuando responde, qué hace? Nos reúne, nos reúne. ¿Qué significa esto reunirnos? Nos une a su pueblo. ¿Y qué tiene especial que ser unidos al pueblo? Pues que para el pueblo de Yahweh hay una gran cantidad de promesas y misericordias. Es decir, que la redención de Yahweh y el atraernos hacia Él y hacer de nosotros parte de su pueblo significa que haya misericordia para nosotros. La misericordia infinita. La misericordia prometida a Abraham. Una misericordia que trasciende el tiempo, las naciones, que trasciende todo. 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Yahweh y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que le clamaron a Yahweh en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, rompió sus prisiones, alaben a Yahweh y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó puertas de bronce y desmenuzó cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de su maldad. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Yahweh en su angustia y los libró de su aflicción, y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Yahweh y maravilla para con los hijos de los hombres, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Esta segunda parte, la primera fue un tipo de redimidos. ¿Cuáles eran? Los que estaban perdidos por el desierto, en la soledad, hambrientos, necesitados. ¿Cuál es el segundo grupo? Los que moraban en tinieblas, en sombras de muerte, en prisiones. En prisiones. Y esto es muy interesante. Es muy interesante, ¿no? Dos tipos de personas, prisioneros unos y los otros perdidos, ¿no? Y esto nos hace volver al tema de los, de los cautivos por Israel, de los cautivos israelíes por Hamás. La pregunta es siempre, ¿y por qué el Señor permitió el 7 de octubre? ¿Cuál es la respuesta según lo que leímos? ¿Qué? ¿Cómo? Por cuanto fueren rebeldes a las palabras de Yahweh y aborrecieron el consejo del Altísimo. ¿Ah? Ahí dice, por eso quebrantó con trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudara. Luego clamaron a Yahweh en su angustia, y Él los libró de sus aflicciones, los sacó de tinieblas, de sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben a Yahweh por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce, menos los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de su maldad. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Yahweh y en su angustia los libró de sus aflicciones. Vean, es que es importante responder a esas preguntas ah, muy reales, muy honestas que nos hacemos después de sufrimientos tan grandes como estos que vemos en las noticias todo el tiempo y que hace que cada día haya ah, más desprecio por Dios y más la sensación de que Dios se ha olvidado de los hombres. Pero ¿qué dice Dios acerca del por qué pasan estas cosas? ¿Por qué pasa esto? Porque fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de su maldad. Llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Yahweh y Él los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Yahweh y sus maravillas para los hijos de los hombres. Es donde vuelvo al punto de, más allá de, cualquiera diría, o sea, estás diciendo que a una viejita, ¿qué tal?
la secuestraban entonces por el pecado de ella, más allá del pecado personal, porque también secuestraron niños, o sea, más allá del pecado personal, es el pecado de la nación. Es el pecado de la nación lo que realmente ha traído una y otra y mil veces desgracias a la nación. Leemos el libro de los jueces y es que es capítulo a capítulo esta misma situación, con diferentes ejemplos. La nación que se olvida de Dios, entra en rebelión, vienen desgracias, luego claman a Dios por un Salvador, el Señor les envía un Salvador, se vuelven a Dios, se acostumbran y vuelven al pecado y se desvían nuevamente y se rebelan y vuelven otra vez la aflicción, ¿no? Un ciclo interminable de, de dificultades. ¿Por qué vienen las dificultades? Porque nos olvidamos de Yahweh. Y hay que decirlo, y no hay que sentir temor en decirlo. Israel se ha olvidado de Yahweh. Hay muchas comunidades religiosas, lo que sea, pero hablando de la nación de la cual como que se trata de exaltar y darle mucho honor, el honor y la gloria tiene que ser de Yahweh, que rescata y que tiene piedad. Y, y cuando vemos todo esto tan horrible, es que son cosas ah, de las que inclusive pensamos saber algo, pero realmente no sabemos mucho. No estamos allá, no sabemos el sufrimiento de las familias, no sabemos. Lo que sí sé es que estas desgracias y estas calamidades y todas las que han pasado en nuestro pueblo y en la humanidad tienen que ver con un asunto, y es que sube la arrogancia y el pecado en la nación y entonces vienen las aflicciones. Pero aquí insiste dos veces, pero claman a Yahweh y los libra de sus aflicciones. Ha pasado, pasa y seguirá pasando. Siempre y cuando haya la voz de alguien que clame por la misericordia de Yahweh, estoy seguro que Él oirá. Oirá. ¿Hasta cuándo será la misericordia de Yahweh? ¿Qué dice la Escritura? Tus misericordias se renuevan cada mañana. Significa esto, mis hermanos, que deberíamos aprovechar la gracia y la misericordia de Dios y buscarlo, dejar de ser tan arrogantes. No nos damos cuenta que nuestra miserable forma de vivir no solamente nos arruina nuestra propia vida, sino la de los demás. Porque muchos dirán, ¿y qué culpa a los niños? Exacto, ¿qué culpa? Vergüenza debería darnos, porque le hemos traído a nuestros hijos desgracia por nuestro mal comportamiento. No la culpa no es de Dios, la culpa es tuya y mía, de abandonar el camino correcto. Muchos dirán, pues yo no hago nada malo, listo, pues muchos sí lo hacen, muchos sí. Y esta soberbia humana, que nos sentimos tan justos, pues veamos el presente, ¿no? Que todo es un cambio impresionante. Hasta hoy, hasta hace unos días, la agenda homosexual, libertina, sexual, este, eh, bueno, de muchos tipos, está cogiendo una fuerza tan impresionante que sin duda se estaba normalizando mucho. O sea, uno como que, bueno, como que es normal. O sea, todo se normaliza en esta vida, ¿cierto? Cuando pasa cuando se aprueba en general. Y esto fue algo que tuvo una inversión económica gigantesca de poderosos, ¿no? Como Disney, como Netflix, como los estados, ¿no? Que hicieron mucho para que eso fuera así, por sus propias ideologías y por lo que esto representa económicamente. Pues de repente llega un presidente que puede cambiar el paradigma una vez más por completo, el señor Trump. Eh, y esto me puso a reflexionar, ¿no? Y cuando pensamos en este presidente, podemos estar o no de acuerdo en, en quién sea él o sus maneras de hacer política, pero sí encontramos un patrón. ¿Han pensado en el patrón que se está viviendo ahora? El patrón es el siguiente para que lo pensemos. El presidente que se ha levantado ahorita es un hombre que, en una palabra, autoritario. ¿Está bien ser autoritario o no? Pues es relativo. Depende de quién sea el autoritario.
Si es de un estilo político, de repente sea muy cuestionado, aunque no haya hecho nada. Si es de otro, de repente se convierta en un salvador para muchos, porque así se preaprueba. Independientemente de eso, ¿por qué vienen hombres autoritarios? ¿Cuál es la necesidad de eso? Bueno, en muchos casos, por lo menos me parece que en este tiene que ver con eso, y es que hay mucho desorden. Hay mucha... A ver, sí, desorden sea el término. La pregunta es ¿por qué hay mucho desorden? Porque hay mucha rebelión. ¿Por qué hay mucha rebelión? Porque hubo mucha opresión. ¿Y por qué hubo mucha opresión? Por hombres autoritarios. Es un ciclo interminable, interminable. Es decir, en el pasado hubo hombres autoritarios. Pensemos, no sé, esclavitud, el tema del machismo, el tema de, incluso el tema del maltrato contra cualquier forma de expresión, incluyendo homosexuales y todo. ¿Qué genera eso? Una gran huella humana que en el momento que puede liberarse de ese yugo, lo hace. Pero como no sabe hacerlo, muchas veces se convierte en una rebelión que no trae consigo sino un desorden. Y cuando ese desorden coge fuerza, pues se levantan hombres autoritarios que intentan reacomodar las cosas. Pero como no es fácil, porque como esas rebeliones se convierten en movimientos y no es fácil controlar un movimiento, entonces ¿a qué se recurre? ¿A qué se recurre? A la fuerza, a la opresión. ¿Y qué trae la opresión? La opresión trae, la opresión trae muerte, la opresión trae momentos muy oscuros, cualquier tipo de opresión, muy oscuros. La represión mediante autoridad trae generalmente una, una discriminación masiva muy importante. Pues esa discriminación masiva en qué se convierte en una nueva revolución. Y ese es el ciclo, la revolución, ¿no? Y los enemigos cambian y los sistemas cambian y lo que fue en algún momento una opresión que luego se convirtió en una rebelión, pues sí trasciende. En muchos casos se trata de volver a un conservadorismo de antaño, pero generalmente se llega a un punto medio, más decente, más sensato, no el libertinaje presente ni el retroceso innecesario, sino se llega a un punto donde las leyes se reforman de alguna manera cobijando las peticiones. Pero sin duda todos esos procesos cuestan mucho, cuestan mucho. Me parece que este tiempo va a ser muy complejo. Lo que se viene ahorita creo que va a ser muy divisivo, no sé, no sé. Esperemos que pase lo que Dios permita, lo que quiera. Ojalá sean buenas cosas. Es un hombre muy poderoso. Pero creo que la división que se viene ahora es socioeconómica y es de otro tipo. Entonces, como digo, son ciclos diferentes. Entonces, negros, mujeres, homosexuales, migrantes, y vendría la que es el que tiene y el que no tiene, que es la que de una u otra manera se ha vendido mucho en las películas. Si nos fijamos en películas como Elysium y bueno, donde ya prácticamente hacen comunidades perfectas, viven súper bien, y aquí hay otra de que los que están en una pobreza absoluta, y eso se ha vendido mucho como una idea que estoy seguro que es muy probable que pasen cosas de ese estilo, ¿no? De, sí, en mundos complejos, donde se habrían dos grupos, uno muy utópico y otro muy distópico, y ambos en el mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, pensemos en este presente. ¿Qué pasaría si cuánto nos cuesta el internet? Pues lo que yo le pague a mi operador, X. Pero ¿qué pasa? ¿Quiénes son los dueños del internet? Primer mundo. ¿Qué pasa si ese primer mundo dice, ¿sabe qué? Yo no quiero ofrecer más internet. Nosotros no tenemos la capacidad de crearlo. No en este presente. Significaría inmediatamente una desconexión que haría que una parte de la población creciera de una manera desorbitada y la otra completamente incluso retrocediera.
O simplemente no necesariamente tienen que cortarlo. Pueden decir, ¿sabe qué? A partir de ahora vamos a cobrar más por eso. Cosas como esas. Todo es un negocio. Y uno se pregunta hasta dónde está, lo que ahorita se viene y lo que más se presenta entre analistas es que todo el apoyo de los ultra supermillonarios que están detrás de Trump y ese mundo que están presentando ahora de aquí nosotros y ustedes allá, no importa, estamos solos, nosotros, ustedes nos necesitan a nosotros, no nosotros a ustedes. Hace que nos haga pensar mucho de qué se puede venir ahora, ¿no? Y la verdad que los que estamos en un tercer mundo, como llaman, poco, no hemos logrado siquiera salir aquí en Colombia de nuestras propias guerras internas, que son una miseria horrible. O sea, pasan los años y las décadas y pareciera imparable que una sociedad no pueda detener cosas tan, digamos, tan básicas y hay mundos que ya superaron eso y están en otro nivel. Ya ahorita se invirtieron 500.000 millones de dólares, una cosa así. Se firmó Trump para implementar la inteligencia artificial general. Allá ya está una cosa por allá súper elevada y nosotros aquí a ver qué liberan gratis por internet para aprender algo. Y claro, nos da muchas oportunidades, pero no gracias a nosotros. Entonces, esos dos mundos partidos, creo que esa brecha muy probablemente va a ser más evidente con políticos de esa onda. Entonces nos preguntamos, ¿y esto cómo se ve? Bueno, pues cuando sales adelante, todo eso independiente de lo que te toque vivir y de cómo sean las cosas, ojalá sean para mejor y no para peor. Nos damos cuenta que todo esto pasa porque el hombre, porque la sociedad se olvida de Dios. Entonces voy al punto en el que estaba. Nos olvidamos y esta sociedad ahorita es tan horrorosa, me parece a mí, o sea, no estoy de acuerdo prácticamente en nada, en muchas cosas no, de la manera de ver a nuestra sociedad, a los niños, a las personas, y llegan hombres intentando como revocar todo, pero seguramente se va a hacer esa a las malas, muy probablemente. Entonces es difícil de pensar en todo esto. Lo único que sé es que el mundo, eso es un patrón constante, interminable. Damos vueltas y nos toca pensar dónde estamos en este presente. ¿En prisiones o perdidos en el desierto? ¿Cuál es nuestra condición? Pero solo hay tres estados. O perdidos por el mundo errantes, llenos de hambre y sed, de justicia. El segundo es en prisiones eternas, ciegos, en tinieblas. Y la tercera opción, ¿cuál es? Como un pueblo, reunidos, redimidos. Entonces, si Dios nos ha redimido, nos ha sacado, si tenemos la capacidad de pensar un poco diferente y de desasociarnos del sistema en lo posible, creo que nos da una oportunidad única. Y esta es de ver cómo Yahweh responde cuando le clamamos. Es darnos cuenta que sí, que Yahweh responde, nuestro Dios. Así que alaben la misericordia de Yahweh, dice aquí, sus maravillas, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Cada vez que Yahweh te responde, tienes el deber de compartirlo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio con las muchas aguas, ellos han visto las obras de Yahweh, sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso, que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Yahweh en su angustia y lo libera de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben a la misericordia de Yahweh y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exalten en la congregación del pueblo y en la reunión de las naciones. Este grupo de personas, ¿cuál es? A ver. Entonces ya identificamos el perdido, que no sabe ni para dónde va, que no sabe quién es, no sabe dónde está. El que está prisionero por sus errores, por sus pecados, por sus vicios, por sus cosas. Este tercero, ¿cuál es? Dice, los que descienden al mar en naves, hacen negocio en muchas aguas y se encrespan las ondas y a veces hay una tormentas y a veces está bien el clima. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué es este grupo? Los que viven en torno a qué? A la economía, a buscarse la papita y que andan detrás del dinero a toda costa.
Claman a Yahweh en su angustia y Él los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan las ondas. Cuando la economía va mal y uno está buscando una respuesta de parte de Yahweh, Él responde. Él responde. Por lo tanto, vuelve y dice, alaben la misericordia de Yahweh y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Todos los tiempos tienen crisis muy complejas, ¿no? Creo que el año pasado fue muy difícil el tiempo del COVID y no sé lo que pueda venir. Ojalá para bien, como siempre. Uno dice, no sé qué represente este nuevo momento para, para nuestros pueblos, pero lo que sí sé es que el dinero es muy efímero y el estatus, el nivel económico se puede ir, ¿no? En cualquier momento, todo nuestro dinero, ¿dónde está? En bancos. ¿Qué? Son virtuales. ¿Y qué pasa si colapsa la virtualidad? Pues te quedas sin un peso. ¿Cuánto tiempo? No sé. Así de fácil es que toda una sociedad pierda en un instante todo. Y no sabríamos cuáles son los planes de... O sea, ¿qué pasaría en una situación de esas? O qué pasa cuando todo un país queda con sanciones internacionales, por ejemplo. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con Venezuela, con Cuba. ¿Cómo está Cuba? Una miseria absoluta. ¿Y los ahorros, no? ¿Creen que allá había gente con dinero? Claro. ¿Y qué pasó? Culpa de los cubanos, ¿no? Pues es que de verdad que muchas veces no tenemos ni idea de lo que sabemos del mundo. Lo único que sabemos es estereotipar. Pero lo que sí sé es que eso, la gente lo ha perdido todo en un instante. Entonces, tener es algo efímero. Pero sí sé que en el tiempo difícil debemos clamar a Yahweh insaciablemente y su respuesta llega. De eso estoy seguro. Su respuesta llega porque su misericordia es para siempre. Y este salmo nos invita a eso, a ver que si tú lo clamas perdido en tu soledad, te responde. Y que si tú le clamas en la oscuridad de las prisiones eternas en las que estás, Él te responde. Y que si le clamas en el tiempo de angustia, de economía, de dificultad, Él te responde. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedal. La tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Entonces, si nos fijamos, está hablando de eso, la riqueza. Está hablando de lo mismo. Pedimos a Yahweh, sí, pero es que Él es el que realmente puede convertir un desierto en agua o puede convertir el agua en sequedad. O sea, la fluctuación económica del mundo está en las manos de Yahweh. Él puede hacer fructífero momento para una persona, para una familia, para una sociedad. Pero ¿sabe por qué hace el Señor estéril el lugar fructífero? Por la maldad de los que la habitan. ¿Por qué? ¿Por qué pasó en Cuba? ¿Qué pasó en Haití? ¿Qué pasó en Venezuela? La próspera Venezuela. ¿Cómo era que se le decía a Venezuela hace un tiempo? ¿No? ¿Lo saben? Cuando era próspera, ajá, no pensé que sabían, porque se me olvidó el término. Pero era como la no sé qué de América, por poner un ejemplo, como los Estados Unidos de América, de Latinoamérica, o sea, era el top. No me acuerdo cuál es la frase, pero es una cosa así. Ah, no, se me olvidó. Al punto al que iba es que de un momento a otro, ¿y qué pasó? ¿No? Pasó a ser la peor economía de América en un momento, pues en un muy corto tiempo. ¿Y qué pasó con toda que incluso hoy tienen todo ese petróleo? Pues no sirve de nada. Es donde no este pasaje hecho realidad. Todo es efímero y está en las manos de Yahweh. ¿Por qué? Por la maldad de los que la habitan. Ah, sí, pues yo no he hecho nada. Pues no sé si sí o no, pero sé que tu sociedad sí. Y es que si nosotros seguimos aprobando nuestra sociedad, vamos a seguir pensando, ¿y por qué, Señor, le pasa a Colombia? ¿Por qué no hemos logrado salir de las guerrillas? Y siempre vamos a encontrar culpables, ¿no? Es que, no sé, los gobernantes, es que
tal sociedad, no, es que Colombia necesita buscar a Yahweh y clamar a Él y dejar su arrogancia. Estados Unidos de Venezuela. Estados Unidos, Estados Unidos de Venezuela, pero no estoy República de seguro. Venezuela. No, eso es diferente, son los nombres que tuvo el país. Cuarta República de Venezuela. No, busca ahí en ChatGPT, escribe nombre, sí, nombre, em, cuando Venezuela estuvo en su momento más próspero fue conocido con un nombre, ¿cómo se le dice? Coloquialmente, no es que oficialmente se llamara así, o coloquialmente se le llamó de una manera, no sé, un eufemismo para decir que, ¿cómo? ¿Granero? No sé, había escuchado otro nombre. Bueno, como sea, el caso es que era conocido como, bueno, este es un paisazo. La Venezuela Saudita. Whatever. El caso es que la abundancia y la escasez está en manos de quién, de Yahweh. ¿Por qué hay tanta pobreza y miseria en muchos lugares? Por la sociedad en la que habitamos. Por la sociedad en la que habitamos. ¿Qué hay que hacer entonces? Buscar a Yahweh. En todos estos casos que ha dicho el salmista, y clamaron a Yahweh y Él los redimió, y Él los salvó, y Él los rescató, y Él cambió todo. Luego, dice aquí, estamos desde el 36. Allí establece hambrientos y fundan ciudad donde vivir. Siembran campos, plantan viñas, rinden abundante fruto. Los bendice, se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de la tiranía, de males, congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes. Les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alegrense, todos los malos cierren su boca. ¿Y qué dice aquí? Se repite el ciclo. Luego son menoscabados y abatidos. ¿Quiénes? O sea, llega el momento de la pobreza y esos pobres encuentran el camino y levantan sus graneros y todo da para bien, pero se levanta luego el tirano y estos terminan ¿dónde? Dando vueltas en el mundo, como el primer ejemplo. Y de allí el Señor los levanta, los multiplica y los hace una congregación. O sea, veamos ese ciclo, ¿no? ¿Por qué estaban perdidos? ¿Qué hace que estemos perdidos, ¿no? Nuestra sociedad, la manera en que vivimos. Pero ojo, nosotros somos parte de esa sociedad. Es decir, que en la medida que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, podemos cambiar nuestra realidad. ¿Cuáles? Extraviados, perdidos, prisioneros, esclavos del vaivén económico, en dificultades, de todas nos librará el Señor, si es que le buscamos de verdad. Si es que le buscamos de verdad. ¿Cómo sabemos que buscamos a Dios? Porque cambiamos. Ese es el termómetro. Si tú no cambias, no conoces a Dios. Esa es la única realidad. ¿Cambiar qué? Pues haz su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Cumple sus mandamientos. Guarda sus mandamientos. Mantente en Él. La vida te va a cambiar. Entonces, ¿cómo finalice? ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá la misericordia de Yahweh? Es interesante lo que dice aquí. La misericordia de Yahweh hay que entenderla. Muchos no la entienden y por eso pareciera que ¿dónde está Yahweh después de lo de los nazis? ¿Y dónde está Yahweh después de lo que pasó con Hamas? ¿Y dónde está Yahweh? Y no entiendes la misericordia de Yahweh. Pues lo que sé es que después de tantos eventos, hoy en día sigue habiendo una nación llamada Israel. Pues ahí yo veo la misericordia de Yahweh. A costa de muchos, pues no sé si ese es el término, como a costa, ¿no? Es que cada quien hace lo que quiere y luego contra Dios se vuelve. Luego le echa la culpa, ¿no? Tenemos que aprender a ser responsables de lo que hacemos. Así que, familia, todos son ciclos, no nos asustemos, dejemos de ser tan fanáticos de los momentos y de pensar que ahora sí todo va a cambiar y después viene otro gobierno y es que ahora sí va a cambiar y no, las cosas pasan como tengan que pasar, pero lo que sí sé es que los días son malos, los días son malos. Y no sé qué nos depare para este presente. Muchos tienen sueños, yo me voy a ir para Estados Unidos, dicen por ahí algunos.
Pues ahorita hay un presidente que no quiere latinos en Estados Unidos. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Ah? Que ya prácticamente se las está entrando en conflicto con Canadá, con México, con Groenlandia, con Europa, con Panamá. Yo no sé, ¿no? Ojalá que tome buenas decisiones, porque es un hombre muy importante. Que el Señor lo guíe. Pero sí sé que no necesariamente los hombres tomen buenas decisiones, pero con que haya una buena, puede cambiar todo un paradigma. Y en este caso, todo lo que está pasando con el tema social del libertinaje, donde se logre allí tomar decisiones, los países son imitadores de Estados Unidos. Cualquier cosa que pasa allá, prácticamente se convierte aquí en una copia. Si eso nos lleva a replantear la manera en que nuestra sociedad sea desbordada, por lo menos con que eso se logre, es algo que pues diríamos bueno para nuestros hijos, pensando en el futuro de nuestros hijos. Pero si se hace con represiones y todo eso, lo único que está formando es un nuevo monstruo. Ese es el punto. Entonces, no sé qué nos deparará el futuro, pero lo único que sí sé es que en este presente puedes buscar a Yahweh hoy, con todas las aflicciones que eso signifique. Búscalo, ora por los dirigentes, oremos por el señor Trump, oremos por nuestro presidente aquí en Colombia, el señor Petro, oremos por el señor Netanyahu, oremos por los gobernantes de este mundo. No necesariamente estemos de acuerdo y sí, deberíamos ser más críticos sobre lo que hacen y cuestionar más, dejar de ser tan fanáticos, pero sí sé que la Escritura nos dice que oremos por los gobernantes. Si ellos hacen bien su trabajo, todos nos beneficiamos. Familia, que el Señor los bendiga, que tengan una buena noche y dejemos de buscar la misericordia de Dios en el mundo, ¿no? Es en Él. Oremos, busquémoslo. ¿Quién es sabio entre nosotros que entienda la misericordia de Yahweh? Shalom para todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey
eternidad. Abba Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte él se inmoló para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey